Bueno, buenos días a todas y todos. Les estoy dando la bienvenida al primer encuentro de la segunda parte del ciclo de seminarios Propuestas para el debate constituyente del Centro de Estudios Horizontal, titulado Una Constitución liberal con enfoque de género. De partida quiero agradecerle a toda la audiencia que tenemos el día de hoy por estar aquí, por su interés en participar y querer sumarse en este importante momento que estamos viviendo a nivel país. En segundo lugar, le quiero dar las gracias a nuestras grandes expositoras de hoy, nuestras grandes invitadas, María Inés Salamanca y Valentina Verbal. María Inés es coordinadora de la ONU Mujeres en Chile, Partnerships and Resources Mobilization Specialist at Latin America. María Inés es socióloga y posee una maestría en Desarrollo Internacional de la Universidad de Cornell. Actualmente responsable de proyectos de ONU Mujeres vinculados a la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, el empoderamiento económico de mujeres indígenas, liderazgo y participación política de las mujeres, fortalecimiento de la autoestima de niñas y jóvenes, educación y capacitación para el empoderamiento económico e implementación de Women's Empowerment Principles de las empresas. Antes se desempeñó como asesora en la misión de Chile ante las Naciones Unidas, realizando seguimiento a los temas de mujeres, infancia y derechos humanos, paz y seguridad. Comenzó su carrera en Naciones Unidas como voluntaria de Naciones Unidas, siendo la primera en Chile. Por otra parte, tenemos a Valentina Verbal. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de los Andes, magíster en Historia por la Universidad de Chile y actualmente como becaria Fulbright cursa un doctorado en Historia Atlántica en la Florida International University. Ha sido profesora de Historia Institucional de Chile en la Universidad Autónoma y directora de investigación y de formación del Centro de Estudios Horizontal. Es autora de más de una docena de artículos académicos e integra el Consejo Asesor del Proyecto Constitucional de Horizontal. Estimada María Inés, estimada Valentina, un verdadero privilegio contar con ustedes. Y tenemos además el privilegio de contar con nuestra señora subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, María José Abud, quien además fue parte de este trabajo en sus inicios y quiso acompañarnos con un saludo de bienvenida. Estimada María José, bienvenida, muchas gracias por estar acá y tienes la palabra. Muchas gracias, Josefina. Saludo también a la María Inés, a Valentina. Bueno, y a Horizontal, agradecer por esta invitación. La verdad es que para mí es muy especial este encuentro, no solo por la importancia que tiene esta discusión de cómo vamos a incorporar un enfoque de género, sino también, como tú decías anteriormente, a ser subsecretaria, participé en parte de lo que es el documento que hoy se presenta. Así que muy contenta de estar hoy día acá. Y la verdad es que, bueno, nosotros hoy día tenemos una tremenda oportunidad como país. Chile es el primer país en el mundo en escribir una constitución en paridad, lo cual nos llena de orgullo, pero también es una tremenda responsabilidad. Haber logrado la paridad en la Convención Constituyente es solo el punto de partida. Sin duda la paridad permite mujeres y hombres que estén debidamente representados, pero no garantiza que la Constitución tenga el enfoque de género que debe tener y que se incluyan los principios y derechos que debemos incluir. Por eso es tan importante que se generen propuestas, que se genere la discusión relevante de cómo vamos a contribuir y cómo vamos a incorporar los desafíos de género en la Constitución. Y solo a modo de recuerdo, ¿por qué es tan importante una perspectiva de género en la nueva Constitución? Bueno, principalmente y básicamente porque hoy día todavía las mujeres en Chile enfrentan condiciones desiguales y discriminaciones en muchos aspectos de nuestra sociedad. Y lo vemos también con preocupación en la pandemia, como hemos acrecentado brechas con respecto a los hombres en participación laboral. Vemos cómo la mujer ha retrocedido más de una década en participación laboral femenina, pero también vemos cómo aún en Chile la pobreza y la vulnerabilidad tiene rostro de mujer y la violencia también sigue siendo uno de los grandes desafíos y vemos cómo también en pandemia han aumentado las llamadas de orientación y ha aumentado también la situación y la percepción de violencia que viven las mujeres. En Chile un 41% de las mujeres declara, según la última encuesta de violencia, haber sufrido algún tipo de violencia en su vida, cifra que aumenta con respecto a la última encuesta en BIF del 2017.
Y también vemos con preocupación cómo en pandemia el trabajo no remunerado, que normalmente recae en las mujeres, aumenta la brecha. Las mujeres destinan en pandemia 17,8 horas semanales a las tareas domésticas, mientras que los hombres destinaron 8,2 horas a esas mismas tareas. Y también vemos con preocupación indicadores que ya venían arrastrándose con fuerza y antes de la pandemia, como por ejemplo la brecha salarial, que está en un 28,1% aún, o la participación de mujeres en espacios de poder, en directorios, que está en torno al 10%. Es por eso que hoy día la oportunidad que tenemos de la nueva Constitución es fundamental cómo nos hacemos cargo de alguna otra forma en los espacios que existen en una Constitución de estos desafíos y estas brechas que enfrentan las mujeres. Una encuesta que realizó la Academ en diciembre de 2020 con el Ministerio de la Mujer, en que se consultó a las mujeres cuáles creen que son los principales temas respecto al enfoque de género que debería tener una nueva Constitución. Encontramos que el 68% considera que se debería incorporar el derecho a la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Un 67% cree que es fundamental incorporar el reconocimiento de igualdad tanto en derechos como en deberes. Un 54% que se debería garantizar igualdad de acceso al empleo, y un 61% que es fundamental el reconocimiento y aseguramiento del derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Estas son las principales temáticas que salieron y la verdad es que también están muy en línea con lo que este documento viene a proponer. Y si bien, como decía, la Constitución no es el espacio para políticas públicas, sí es el espacio para sentar las bases de nuestra convivencia, de nuestro trato, de los roles y el espacio que queremos para hombres y mujeres. No solamente incorporando derechos o principios específicos como los que mencionábamos, sino también, como se plantea en la propuesta horizontal, es fundamental preguntarse en cada artículo a lo largo del texto de la Constitución cómo promueve cada artículo la igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre mujeres y hombres. Y eso es lo que nosotros le llamamos la transversalización de un enfoque de género. Es decir, no solo en temáticas de género tiene que estar esta mirada, sino en todas las temáticas de la nueva Constitución. Y también preguntarse si avanzamos en corresponsabilidad, si estamos terminando con estereotipos de géneros, porque la verdad es que mucha de nuestra legislación, que hoy día lo que nos toca como Ministerio de la Mujer, en su minuto buscaron proteger a la mujer, proteger a la maternidad, y hoy día son una discriminación en el sentido que hacen recaer a la mujer una carga, como es el caso de Salacuna, que se le asigna en el Código del Trabajo a la mujer, como era el caso de segundas nupcias, una ley que aprobamos su modificación el año pasado, la cual impedía que la mujer se casara antes de 270 días por segunda vez, y así hay también esta sociedad conyugal, que son al final legislaciones que se pensaron para proteger a la mujer y hoy día generan una discriminación importante. Y finalmente, para ya dar paso al panel, creo que es importante señalar que si bien la nueva Constitución nos da una oportunidad de sentar nuevas bases de los principios que queremos que rijan nuestra convivencia entre hombres y mujeres, también es importante considerar que una nueva Constitución no va a terminar con las brechas y barreras que enfrentamos. Tiene que ir acompañado de políticas, planes y programas, pero especialmente el cambio cultural, de ese compromiso de la sociedad con esta agenda, de mujeres y hombres, de nuevas masculinidades, de un nuevo trato y de una nueva sociedad que cambie el rol que le asigna a la mujer en la sociedad y que no continúe perpetuando estereotipos de géneros ni en los medios de comunicación, ni en la educación, ni en todos los espacios de nuestra sociedad. Y también, sobre todo, que no tolere la violencia contra la mujer en todas sus formas y en todas sus expresiones, venga donde venga. La verdad es que también ese es un avance que hemos visto en los últimos años, cómo la violencia ha ido lentamente transitando de una preocupación y un desafío del ámbito privado de los hogares al ámbito público, colectivo, en que la sociedad se va haciendo cargo y va condenando
y no va siendo cómplice de las situaciones de violencia. Y eso también es uno de nuestros grandes desafíos que como sociedad, mujeres y hombres, convitamos y tomemos la bandera de lucha contra la violencia contra la mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, muchas gracias por tus palabras, por tu tiempo. Bueno, estamos viviendo un momento histórico en nuestro país. Sabemos que este es un proceso constituyente donde vamos a enfrentar muchas dificultades. Sin embargo, también sabemos que la elaboración de una nueva constitución nos brinda una oportunidad única de dialogar y encontrar mínimos comunes que conformen la base de la sociedad que queremos para nosotros y que queremos dejar a las generaciones futuras. Claramente no va a ser una tarea fácil y durante el proceso van a surgir muchas interrogantes. ¿Cómo debe ser una carta fundamental en una sociedad que es moderna, liberal, democrática? ¿Qué se debe incluir? ¿Qué se debe dejar de lado? No se puede hacer un texto extensísimo donde finalmente tratemos de abarcar todo, porque claramente esa no es la manera. Y justamente en el documento Una Constitución Liberal con Enfoque de Género se presentan criterios y propuestas para la nueva Constitución como un esfuerzo del Centro de Estudio Horizontal de aportar y elaborar respuestas a estas inquietudes que van a ir surgiendo y contribuir a una discusión pública en general desde los contenidos. La idea es ser parte, pero también crear esta instancia de diálogo donde escuchemos distintas opiniones sobre la base claramente del texto que Horizontal ya trabajó, pero nos interesa mucho escuchar lo que los demás tengan que decir. Así que bueno, les voy a explicar un poco cómo es la dinámica del seminario. En primera instancia, cada expositora va a tener 15 minutos para entregarnos sus comentarios sobre los documentos. Luego vamos a continuar con una ronda de preguntas de los participantes. Cualquier interesado puede mirar ahí abajo en la pantalla. Está el link para apretar y redactar sus preguntas. Y estas van a ser respondidas al final de la exposición. Y bueno, terminado el seminario, el documento va a ser publicado en la página web institucional de Horizontal, que es www.horizontalchile.cl. Bueno, y sin más preámbulo, los dejo con nuestra gran Valentina Verbal para que nos cuente y nos exponga sobre el documento. Valentina. Ya, bueno, muchas gracias. Tengo 15 minutos. Me avisan cuando esté terminando. Bueno, primero quiero destacar el título del documento. El documento se llama Una Constitución Liberal debe tener enfoque de género. Lo dice así de manera imperativa. Y esto a mí me parece sinceramente espectacular, lo encuentro muy potente, no tanto porque diga que una constitución debe tener enfoque de género, que otros sectores políticos también lo dicen, hay muchos documentos que están dando vuelta que hablan de que la nueva constitución tiene que tener enfoque de género, también algunos sectores hablan de que hay que establecer una constitución feminista, cosa que también podríamos haber dicho desde nuestra perspectiva. Lo que para mí me parece potente es que se diga que una constitución liberal, su rayo liberal, debe tener enfoque de género. Y esto es potente para mí porque esto nos lleva a preguntarnos por qué y cómo, de qué manera, digamos, el liberalismo se relaciona con el género, ¿ya? Si partimos de definiciones básicas de liberalismo y género, podríamos decir que el liberalismo es la doctrina política o la filosofía política que apunta a poner en el centro, en el epicentro de la vida social a los individuos, en cuanto a los individuos, las personas, ¿cierto? Son agentes de su propio destino. O sea, el principio fundamental del liberalismo es la libertad, en el sentido de que las personas son agentes de su destino. Las personas son fines, digamos, y no son medios para un orden moral colectivo. ¿Ya? El orden colectivo tiene que ser un orden que garantice justamente que las personas puedan perseguir sus propios fines. Y el género, esta es una palabra también que es confusa un poco, a veces sectores conservadores y también sectores de izquierda tienen como una visión un poco recortada de la palabra. Y yo creo que siempre es bueno distinguir entre lo que podríamos llamar orden de género e identidad de género, en términos amplios. El orden de género, digamos, podría decirse que es una herramienta histórica de dominación en contra de las mujeres y también en contra de las diversidades sexuales, o de las personas LGBTIQ+, como se dice. Porque el orden de género impone que las personas, de acuerdo a su biología o a partir de su biología, tienen que cumplir ciertos roles o tienen que tener ciertas identidades en la sociedad.
en el espacio público y en el espacio privado. Y esa es, por decirlo así, una clave que el feminismo de tercera ola, el feminismo a partir de la década de los 70 del siglo pasado, empezó a considerar. O sea, la categoría de género pasó a ser una categoría fundamental para entender por qué históricamente, a lo largo de los siglos, ¿cierto?, se ha producido la subordinación de las mujeres a los hombres, digamos. Y además, pero en todo caso también el género tiene un aspecto que podríamos decir positivo, que no aplica solo a las personas, por ejemplo, transgéneros, como también se puede reducir, que es la identidad de género. La identidad de género es una herramienta de emancipación, así como el orden de género podríamos decir una herramienta de dominación, la identidad de género es una herramienta de emancipación. Porque la identidad de género quiere decir que las personas también pueden autodefinir su identidad desde la perspectiva del género, pueden ir más allá del género, por decirlo así. Y esto, reitero, no aplica solo a las personas trans, sino que también aplica a las mujeres, en la medida en que las mujeres, digámoslo así, rompan con los roles, digamos, que culturalmente o históricamente le han sido asignados. ¿Ya? Es importante esa distinción. Y esto también se puede vincular con el lema del feminismo, el lema histórico del feminismo, que yo creo, yo sostengo, digamos, que este lema, que es la biología no es destino, la biología no es destino, es un lema que es como el mínimo común histórico del feminismo. En todas sus olas, digamos, podríamos decirlo, las feministas están de acuerdo, y los feministas también, yo incluyo a los hombres como sujetos del feminismo, como actores, digamos, de este movimiento, que la biología no puede determinar el destino de las personas, sino que a pesar de la biología, o más allá de la biología, las personas, digamos, hombres y mujeres tienen derecho a determinar su destino, en este caso, digamos, su identidad en la sociedad. Y ahí, por ejemplo, si uno ve todos los autores liberales, los primeros autores feministas que son liberales, como Condorcet, Mary Wollstonecraft, Harriet Taylor y John Stuart Mill, por ejemplo, hablan mucho de este punto, que la biología no es destino. Y a pesar de que no usan la palabra género, porque la palabra género se empezó a utilizar en la década de 1970, como dije, del siglo pasado, como dije recién, en el fondo están diciendo, digamos, eso, que existe el género, que existe como razones, barreras culturales, digamos, por decirlo así, que impiden que las personas puedan perseguir su propio destino, y sobre todo en el caso de las mujeres. Bueno, hecha esa introducción por mi parte, yo sí estoy de acuerdo, digamos, de que, como dice el documento en su introducción propiamente tal, digamos, la introducción del documento, el proceso constituyente es una gran oportunidad para, digamos, avanzar en los desafíos de igualdad de género, como dice el documento, y dice, digamos, a partir del respeto y la valoración de la diversidad de género. Y al decir diversidad de género, podríamos vincularlo con lo que yo estaba diciendo, o sea, con lo que podríamos decir identidad de género, o el hecho de que las personas puedan determinar su propio destino más allá del género como un orden de género, como una imposición de roles o identidad en la sociedad. ¿Ya? Se vincula con la idea de que la biología no es destino, lo que estaba diciendo. Luego también el documento en la introducción dice algo que es interesante, dice la Constitución liberal debe tener un enfoque de género, eso ya lo dije, pero lo especifica diciendo que debe haber, esto implica, digamos, la ausencia de cualquier forma de discriminación contra las personas por ser tales. Es decir, reconoce, ¿cierto?, que hay personas que históricamente han sido discriminadas por tener una determinada identidad, en este caso estamos hablando, por ejemplo, por ser mujeres especialmente, también lo podríamos ampliar a las personas LGBTIQ+, porque también son personas que son discriminadas por su identidad de género, ¿cierto? Y esto, digamos, implica de que las personas, digamos, reitero, tienen derecho, digamos, a perseguir su destino más allá de su biología o más allá del orden de género que se les trata de imponer. O sea, tienen derecho, de alguna manera, a rebelarse en contra del orden de género que se les impone. Y esto, reitero, es muy liberal, entonces esto es lo potente, o sea, el liberalismo no se opone al concepto de género si es que el concepto de género, desde un sistema de subordinación, lo damos vuelta y lo transformamos, digamos, en una herramienta de emancipación. Precisamente el servicio de la libertad y el derecho de las personas a buscar su propio destino. Y en el caso que nos convoca, entendiendo, digamos, que la biología no es destino. Bueno, respecto al diagnóstico del documento, es muy interesante el diagnóstico sobre, por ejemplo, violencia y discriminación. Es interesante también lo que dijo la subsecretaria, que la violencia ha aumentado durante el periodo de la pandemia, y eso se explica por el tema de la mayor presencia de las personas, ¿cierto?, en el espacio doméstico en este tiempo de pandemia. Y también es interesante lo que dice el documento, que también lo dijo la subsecretaria María José, en el sentido de que la violencia contra la mujer ha ido transitando desde un carácter individual, podríamos decir privado, a un carácter público colectivo. Y esto significa efectivamente esta visión pública que es adquiriendo el tema de la violencia contra la mujer, que ha ido aumentando la conciencia política y social, digamos, respecto a este tema, de considerar este tema como un problema.
y esto implica que se hable del tema, que existan campañas, digamos, para prevenir este tema o para combatirlo, que se aumenten las penas, etcétera, todo eso está muy bien. Es interesante también, esto lo digo por deformación profesional, que incluso en el siglo XVIII, en el siglo XIX en general, las mujeres reclamaban por violencia conyugal. Esto para mí ha sido una sorpresa en mi estudio de doctorado acá en Estados Unidos. He leído libros sobre el tema de la violencia doméstica en el siglo XVIII y XIX, comparando, por ejemplo, Latinoamérica, países de Latinoamérica con España, y las mujeres participaban activamente en la promoción, en demanda o en presentar querellas, digamos, contra de sus maridos, por violencia, digamos, contra ellas, por malos tratos físicos, etcétera, etcétera. Y además también otra cosa que me sorprendió es que muchas mujeres también eran demandadas muchas veces por parientes del marido, porque incluso algunas mujeres, digamos, cometían crímenes pasionales contra sus maridos. O sea, los crímenes pasionales, está mal dicho la palabra pasional, pero se usaba en términos históricos, digamos, crímenes conyugales en realidad. Muchas mujeres cometían crímenes conyugales con sus maridos, muchas veces ayudadas por sus amantes, digamos. Y eso también a mí me llamó la atención. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si bien obviamente la violencia puede ser por ambos lados, no, o sea, no solo quiero decir eso, pero además de eso, históricamente, digamos, además de eso, es interesante que las mismas mujeres tampoco, es que, o sea, hay que matizar la idea de que las mujeres estaban totalmente, digamos, en el siglo XVIII y XIX, por ejemplo, totalmente subordinadas a los maridos y que no tenían ninguna válvula de escape. Los tribunales en general, esto es interesante, les concedían como un espacio, pero era un espacio público, por decirlo así, de secreto sumario, o sea, era un espacio público en el sentido de que los tribunales intervenían, pero no eran temas que se discutían en la esfera pública, no se discutían, no sé, a través de los medios de comunicación, de la prensa, etcétera, etcétera. Eso es importante decirlo. Pero es interesante saber que las mujeres igual peleaban por sus derechos, digamos, se ejercía lo que se llama la agencia femenina, ¿cierto?, en tiempos donde el sistema era un sistema patriarcal totalmente en términos legales. Después, digamos, el tema de los derechos de salud sexual y de acceso a la salud sexual y reproductiva también es interesante, y eso también se vincula con el hecho de que la biología no es destino, con ese lema, ¿cierto?, el feminismo. Y es interesante constatar también, esto como otro dato histórico, que el feminismo de primera ola es un feminismo que en cierta medida, no totalmente, pero en un punto, era un feminismo también conservador. En el sentido que, por ejemplo, para reclamar el acceso al voto, el derecho al voto, y esto se ve mucho en las sufragistas, digamos, se daba el argumento que era necesario que las mujeres, desde su propia especificidad, por el hecho de ser madre, por el hecho de educar a los hijos y entregar la primera formación, por decirlo así, valórica de la sociedad, también tenían derecho a participar, digamos, de la vía política. Y defendían a la mujer como un sujeto maternal. Incluso hay un libro muy bueno, que lo recomiendo, que se llama Feminism in the Americas, de Catherine Marino, un libro muy reciente, si no mal no recuerdo, salió el año pasado, que compara, digamos, el feminismo norteamericano de primera hora con el feminismo latinoamericano. Y el feminismo latinoamericano era un feminismo que podríamos decir, entre comillas, como más de izquierda, porque defendía un papel más activo del Estado para que el Estado garantice, digamos, la protección a la maternidad. Porque defendía, digamos, no sé, transferencias monetarias, defendía que el Estado, o sea, muy tempranamente, digamos, esto es lo que quiero decir, estas mujeres que eran feministas defendían estos derechos. Bueno, también en general el documento tiene otro aspecto que también lo dijo María José, que es el tema de combatir, digamos, los estereotipos culturales, digamos, que afectan a las mujeres. Es decir, básicamente la consideración histórica, cultural, ¿cierto?, de que las mujeres tienen que estar confinadas en el espacio doméstico y cumplir sobre todo con los roles de trabajo doméstico. Esto en términos históricos también puede ser un poco matizado en términos de que las mujeres no siempre han estado tan encerradas en el espacio doméstico, sí han participado en el espacio público. Eso también me ha sorprendido al leer bibliografía histórica, digamos, siglo XIX, XX, etc. Pero es verdad que no han tenido el mismo acceso, digamos, en igualdad de sueldos, de salario, incluso acceso a altos cargos, qué sé yo, en el espacio público, o sea, en las empresas, los trabajos, etc. Y también es verdad, una verdad, un reporte, ¿cierto?, de una catedral, que las mujeres dedican el doble prácticamente, ¿cierto?, de horas semanales al trabajo doméstico, y eso se ha visto incrementado en términos estadísticos en el caso de la pandemia, ¿ya? Entonces todavía se entiende, ¿cierto?, que que existen roles de género marcados, que existe un orden de género, vuelvo al concepto, que le impone roles, ¿cierto?, a hombres y mujeres, y que por lo tanto las mujeres son las fundamentalmente encargadas de planchar, lavar, cocinar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo eso también el documento lo destaca y propone superar ese estereotipo cultural que afecta a las mujeres.
Bueno, y también habla del tema de la brecha salarial, y acá también de la brecha, la participación laboral en general, y altos cargos, como dije recién, y esto también es interesante porque también a veces sectores conservadores que critican el feminismo, incluso la idea de un feminismo liberal, sostienen, digamos, que la menor participación de las mujeres en el mercado laboral, o el menor acceso, o la brecha salarial, no se explica, digamos, por temas, por una cuestión cultural, sino que se explica por una cuestión económica, porque las mujeres, no sé, resultan más caras para las empresas, etcétera, etcétera. Pero sí se ha comprobado, hay varios estudios que se ha comprobado que sí hay factores culturales, no únicamente probablemente, pero sí hay factores culturales que inciden en estas brechas. Y por ejemplo, les recomiendo un estudio de Francisca Usayán, que es amiga de Horizontal, ¿cierto? Que tiene un documento, un ensayo, digamos, que lo publicó la revista Átomo, un especial sobre feminismo que salió hace 2 años atrás, lo pueden buscar por internet, que habla, digamos, da cuenta, digamos, de varios estudios que demuestran que cuando, por ejemplo, las contrataciones, los concursos, digamos, para entrar a empresas son ciegos, o sea, no tienen en cuenta el sexo, las personas que están decidiendo sobre contratar o no a una persona, y no saben cuál es su género, cuál es su sexo, normalmente las mujeres tienen muchas más posibilidades de acceder a los cargos, y eso está comprobado estadísticamente. Eso es bien interesante. También hay un video muy bueno de Xavier Sala y Martínez, economista liberal, profesor de la Universidad de Columbia, que él, siendo liberal, sostiene, digamos, de que los factores culturales son más importantes en la brecha de género que los factores económicos, incluso. Bueno, hay un video por internet muy, muy interesante donde él explica eso también. Bueno, y en general, digamos, eso me parece muy interesante, reitero, de que la idea de combatir, digamos, los estereotipos culturales en contra de las mujeres. Después el documento, aparte del diagnóstico, habla de un marco internacional, desarrolla, por ejemplo, algunas convenciones como la Comisión CEDAW de 1979, y desarrolla el concepto de, ¿cierto?, de discriminación. Es interesante acá constatar también, y sigo con mi información histórica, profesional histórica, ¿cierto?, que la CEDAW en el año 79 no hablaba la palabra género, sino solo la palabra sexo, porque en ese tiempo no se utilizaba, digamos, en el derecho internacional, y recién se empezó a utilizar muy gradualmente en el feminismo a partir de los años 70, como les contaba. Incluso la palabra género surgió en la medicina, digamos, precisamente para el caso de las personas trans. Y quien tomó esta categoría para el feminismo fue Kate Millett, del libro Política Sexual. Y les paso ese dato en las primeras páginas, y explica por qué es necesario el término. Y es interesante porque fue la primera autora que utilizó el término género, y lo utiliza precisamente en el sentido que yo indiqué más arriba. O sea, ahí yo me baso en Kate Millett. Es un súper buen libro, Política Sexual, lo recomiendo. Bueno, y también la convención, la CEDAW, habla de superar los estereotipos de género. Otro elemento interesante que tiene, y en este sentido lo hace muy instructivo el documento, es que da varios ejemplos de articulados de constituciones del mundo, donde se pueden sacar ideas y se pueden sacar ejemplos sobre igualdad entre hombres y mujeres, sobre lo que puede, o sea, esto sirve, digamos, para saber qué puede o no puede tener una constitución, o qué debe o no tener, digamos, con respecto al tema que nos convoca. Por ejemplo, la igualdad salarial, hasta qué punto, digamos, se puede establecer la constitución, de qué manera, por ejemplo, la valoración de la maternidad, el reconocimiento, ¿cierto?, del trabajo doméstico, etc. Una cuestión que a mí me parece interesante es que aparece, por ejemplo, en varias de estas constituciones, es el tema del reconocimiento de la igualdad y no discriminación en la Constitución, y que es necesario especialmente especificar que hay una igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres. Pero también yo creo que es importante agregar una referencia, digamos, a la diversidad sexual, a la categoría de orientación sexual e identidad de género, porque también dan cuenta, digamos, de este orden de género que ha oprimido históricamente, ¿cierto?, a personas por asumir una identidad de género distinta, a pesar de que a través precisamente de la identidad de género han tratado de salir, digamos, de ese sistema de dominación que está establecido en las leyes, etcétera, etcétera. Ojo, que hablar de sistema de dominación no implica la creencia, digamos, en un sistema por decirlo así, o sea, no tiene un componente, digamos, antiliberal. Precisamente el liberalismo siempre ha luchado en contra de los sistemas de dominación, por eso surgió, digamos, en contra de los sistemas absolutistas, etcétera, etcétera, y en el siglo XX combatió, ¿cierto?, los totalitarismos también. Bueno, eso es interesante. Y después, para ir terminando, viene, digamos, una cuarta parte que se refiere a las propuestas específicas, y yo sinceramente encuentro bastante potentes estas propuestas también, en el sentido de que son bastante, por decirlo así, progresistas, rupturistas, en el buen sentido de la palabra, el contexto de la derecha chilena. Eso también lo quiero recalcar. Por ejemplo, el enfoque de género transversal en el texto, siempre estarse haciendo la pregunta si esto realmente incluye o no incluye a las mujeres o todas las personas de acuerdo a su género. Bueno, ya hablé del reconocimiento de la igualdad y no discriminación. Y también el documento propone, relacionado con lo que estaba diciendo la diversidad sexual,
la inclusión del reconocimiento de todas las formas de familia. Eso probablemente podría ir lo que hoy día se llama las bases de la institucionalidad. Y también dice, entendiendo que la igualdad de género no abarca solo a las mujeres, sino también a las personas LGBTIQ+, donde también hay mujeres. Dicho sea de paso, obviamente también hay mujeres que son, por ejemplo, lesbianas, bisexuales, etc. También habla de incluir el derecho a una vía libre de violencia en el ámbito público-privado. Veo que ya me queda poquito, estoy terminando. El reconocimiento del trabajo no remunerado, etcétera, etcétera. Bueno, y lo que quiero decir con todo esto, y con este término, como conclusión, es que me parece este documento un documento audaz, un documento que da un paso adelante, que tira el tejo pasado, y eso a mí me encanta, digamos, y da cuenta de una derecha, reitero, con esta reflexión quiero terminar, de una derecha liberal, liberal así en toda su extensión, digamos, eh, eh, en toda su amplitud, digamos. Y eso es importante porque sin dejar de ser de derecha el documento, sin dejar de valorar lo que es común en la derecha, que es la adhesión a la libertad económica, al libre mercado, etc., va más allá y no le tiene miedo, digamos, a un papel complementario del Estado en ayuda a las mujeres, y tampoco desde una perspectiva liberal, porque el liberalismo clásico no es un liberalismo antiestatal, sino que es un liberalismo que recoge el Estado para garantizar el goce de la libertad y el ejercicio de la libertad. Y esto, digamos, va precisamente para que todas las personas, independientemente de su identidad de género o de su género, puedan, digamos, gozar de la libertad y puedan desarrollar su propio proyecto de vida y hacer carne realmente este lema del feminismo, ¿cierto?, que dice que la biología no es destino. Y felicito, digamos, especialmente a la autora de este texto, Paulina Lobo y Josefina Navarro, que se encuentra acá, Josefina, ¿cierto?, que con el apoyo de otras personas realmente hicieron un documento que desde la perspectiva, reitero, del sector político al que yo pertenezco, yo no tengo miedo en decir dar cuenta de esta pertenencia, ¿cierto? Desde este sector quiero decir, realmente a través de este documento nos podemos sentir orgullosos de que existe una derecha ofensiva y no una derecha meramente reaccionaria, como ha sido tradicional históricamente, y así lo hemos visto en el último tiempo, a propósito del estallido social y de todo lo que ha ocurrido en los últimos años en Chile. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Muy interesante tus palabras, tu reflexión. Me parece casi poético eso que señalas de que la biología no es destino. Creo que es una frase muy potente, muy importante, y es el minuto para ponerlo sobre la mesa, porque estamos ahora construyendo esta constitución liberal, como tú muy bien señalaste, y que esta liberalidad se hace cargo de la necesidad y de la libertad del individuo de autodefinirse y de no tener que regirse por estos estándares y estas convenciones sociales. Es el momento que tenemos para desmarcarnos un poco de eso. También es muy interesante, lo señalaste tú, lo señaló la subsecretaria, el tema de la violencia. Siempre ha sido un problema, siempre ha sido algo que ha estado en la palestra, pero ahora se ha visto, no sé si incrementado, pero más visibilizado por el tema de la pandemia, y creo que es un tema que hay que abordar. El tema de la brecha laboral también es un tema muy importante, y íbamos muy bien, habíamos avanzado mucho en ese ámbito, y ahora con el tema de la pandemia estamos de nuevo al debe, hemos retrocedido en forma abismante, y el trabajo que hay que hacer es muy, muy, muy importante, y vamos a tener que hacerlo porque tenemos que ponernos al día de todas maneras. Y bueno, creo que así como tú mencionas que no todo puede estar en la Constitución, pero sí se pueden aprovechar de establecer ciertos mínimos, ciertas bases para que este avance no sea de nuevo de 30 años y podamos ponernos al día en forma más rápida. Bueno, ahora le doy la palabra a María Inés Salamanca. María Inés, muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, quisiera comenzar saludando a la subsecretaria María José Abud, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y al mismo tiempo quiero agradecer a Horizontal por esta invitación para poner en común distintas ideas y visiones sobre el proceso constituyente, y yo diría también lo más relevante, discutir desde distintos espacios ideológicos la inclusión del enfoque de género en una nueva constitución como un elemento insoslayable de preocupación de las distintas corrientes políticas. Y en este sentido también quiero felicitar a Valentina Verbal. Me gustó también como partiste diciendo, una constitución debe incorporar
un enfoque de género. Y también felicitar a Josefina Navarro, a cargo también de la elaboración de este documento, y también, bueno, todas las personas que han ido colaborando con el mismo, incorporando opiniones, como María José Abud y otras destacadas militantes también de Evópolis, por ejemplo. No sé, hemos trabajado también en el pasado con Carolina Contreras, que es Vic, también estaba ahí dentro de las personas que están asistiendo, con quienes desde ONU Mujer hemos trabajado en distintos momentos y hemos sacado adelante también varias cosas en forma conjunta. Y este documento, yo creo que lo importante es que da cuenta de un esfuerzo institucional y al mismo tiempo de una voluntad política de situar el enfoque de género como una preocupación del sector y una contribución al debate nacional. Y eso yo creo que hay que partir desde ese punto. El texto comienza señalando que si bien la Constitución no va a resolver por sí sola todas las inequidades que enfrentan las mujeres en Chile, una Carta Magna con perspectiva de género puede ser el primer paso para corregir muchas de las discriminaciones existentes contra las mujeres y las personas de la diversidad sexual. Y esto es muy relevante porque reconoce, en primer término, que las mujeres en el país tienen un trato diferenciado que implica discriminaciones que afectan su desarrollo, bienestar y posición. El texto plantea un diagnóstico muy cierto y que va en la misma dirección de distintos mensajes que nosotros desde ONU Mujeres hemos estado empujando, y también va en la misma dirección del Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, ya que en distintos informes, en respuesta, por ejemplo, a los informes periódicos del Estado, ha recomendado avanzar en los desafíos pendientes y que, tal como se señala en esta propuesta, se expresa en la perseverancia de temas que son claves, por ejemplo, la violencia de género, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la injusta asignación cultural de las tareas de cuidado, que ya también lo mencionó María José Abud y también Valentina, y también el tema de la asignación cultural asociada al trabajo doméstico no remunerado. Está también en el texto la mención a las brechas en el ámbito laboral y, por supuesto, los persistentes estereotipos de género que se manifiestan en distintos ámbitos que, como plantea el comité, siguen muy presentes en la educación. El comité de la CEDAW, el comité de expertos de la Convención, ha hecho en varias oportunidades a distintos estados la recomendación de trabajar en términos de eliminar los estereotipos de género. Y este documento está en la misma dirección y también lo incorpora. Y también el tema del acceso a justicia, la participación y en determinados grupos de mujeres que sufren múltiples discriminaciones. Creo que también es importante destacar que el documento incorpora esa visión de la diversidad de mujeres indígenas, migrantes, mujeres con discapacidad, entre otras. Y efectivamente la Constitución, como se plantea, no resuelve por sí sola las inequidades que enfrentan las mujeres. No obstante, los procesos de reforma constitucional proporcionan oportunidades, y María José también lo mencionó al inicio, una oportunidad relevante para que las mujeres permitan de afrontar aquellas inequidades de larga data y así como también dar una solución innovadora también a problemas sociales que persisten. Otro aspecto que quisiera destacar del documento es el planteamiento de que una constitución liberal debe tener un enfoque de género en el cual debería entenderse como un trato idéntico o diferenciado entre hombres y mujeres que resulta de la ausencia de cualquier forma de discriminación contra las mujeres por ser tales en lo que respecta al goce y ejercicio de todos sus derechos humanos. Las constituciones y sus provisiones, aunque puedan aparentar ser neutrales al género, tienen, y así lo han dicho varias constitucionalistas como Helen Irving, por ejemplo, que tienen un impacto diferenciado sobre la vida de las mujeres y de los hombres, dado los roles de género existentes en la sociedad. Dichos roles en la mayoría de las sociedades y sistemas políticos han puesto a las mujeres en un rol subordinado al de los hombres, que las ignora no solo como un perjuicio para ellas, sino también para los propios hombres. Yo creo que eso también, eso que esté contenido en el documento, esa visión, es sumamente importante. Y así, por ejemplo, nosotros vemos en algunos comentarios de recomendaciones de organizaciones que trabajan desde el punto de vista de las masculinidades, como por ejemplo Men Engage, que es una organización internacional que trabaja esto, ha planteado que la participación política de las mujeres, su nivel de educación, su inserción en el ámbito laboral, así como su acceso a servicios de salud, es fundamental, pero no solo para ellas, sino tanto para hijos, para hijas, para la sociedad,
en su conjunto, incluyendo a los hombres, ya que sea construir una sociedad más incluyente, igualitaria, sustentable, nos permite construir también una sociedad más feliz para todas y todos. Y en este sentido, una constitución debe considerar el análisis de género para evitar esas discriminaciones que hoy día son arbitrarias y que afectan a la vida de las personas. Y desde ONU Mujeres venimos trabajando ya hace años en acompañar a los estados, acompañar también a los procesos, en la incorporación del enfoque de género y derechos humanos, las distintas constituciones elaboradas y entre las distintas acciones que quisiéramos destacar, y me gusta también mucho que el documento haya incorporado experiencias internacionales y que haya incorporado ejemplos concretos. Creo que también es muy importante para ayudar tanto en el proceso a la ciudadanía en general, a los y las convencionales, a ver ejemplos de cómo se plasma esto en una constitución. Nosotros veníamos trabajando en una base de datos constitucional, y después podemos compartir, es una base de datos donde se analizaron 195 constituciones, y ahí pueden buscar, por ejemplo, por distintas palabras claves, por ejemplo, cómo se aborda el tema de brecha salarial, cómo se aborda el tema de la incorporación de los derechos de pueblos indígenas, por ejemplo, cómo se incorporan ciertos derechos vinculados, por ejemplo, al acceso al empleo, en fin, ciertos elementos que han sido plasmados en algunas constituciones y cómo son incorporados en la Constitución. Ya el documento presenta ya algunos ejemplos y eso también ayuda muchísimo y ahí también abiertos también desde ONU Mujeres para poder contribuir más en traer esas experiencias internacionales. Un análisis de las disposiciones contenidas en esta base de datos demuestra que los estados con constituciones que incluyen el enfoque de derechos humanos y de género se remiten a los derechos internacionales de las mujeres para establecer esos estándares mínimos. De este modo, las garantías sobre la igualdad de género son reconocidas hoy día en 139 constituciones, y esto va en un número creciente también de aquellas constituciones que contienen cláusulas independientes sobre derechos de las mujeres, las cuales pueden cubrir una amplia gama de ámbitos, tales como la igualdad y la no discriminación, la protección contra la violencia, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el trabajo cuidado no remunerado, derecho a la autonomía, en fin. Hay algunas contribuciones destacadas en la inclusión del principio de no discriminación, como son la finlandesa, que plantea en su artículo 6º, todos somos iguales ante la ley, nadie sin una razón aceptable será tratado de manera diferente a otras personas por razón de sexo, edad, origen, idioma, religión, convicción, opinión, salud, discapacidad u otra razón que concierne a su persona, y ahí se promueve la igualdad de los sexos en la actividad social, en la vida laboral, especialmente la determinación de la remuneración y las demás condiciones de empleo seguro dispuesto con más detalle por una ley. Eso es el ejemplo, por ejemplo, de Finlandia. Hungría también incorpora un ejemplo también concreto respecto al tema de violencia de género. República Dominicana también el tema de trabajo digno incorpora también garantías sobre igualdad salarial. También el caso de Ecuador, en temas de derechos sexuales y reproductivos, también Portugal es un ejemplo. Y bueno, yo creo que es importante lo que ha hecho este documento, traer esa experiencia comparada que ha demostrado que tener garantías de los derechos humanos de las mujeres en la Constitución es esencial. Y ahí, además de contar, ¿cierto?, con una amplia gama de disposiciones, incluso en relación con las estructuras de gobierno, el Estado de Derecho religioso, constitucionario, el Estado del Derecho internacional y mecanismos institucionales para hacer cumplir la Constitución, también tiene un impacto significativo en la capacidad de las constituciones para avanzar en la igualdad de género, y estas deben ser consideradas. Ahora bien, de las experiencias de otros países también, una constitución eficaz es diseñada para ajustarse también a las particularidades y circunstancias de un país específico, y esto también debe, por tanto, reflejar su historia, la cultura, los desafíos, los deseos, y por lo que no hay un mecanismo único, digamos, como no hay una receta como para llevar adelante un proceso constituyente. Bueno, y por eso también Chile hoy día está bajo la lupa internacional, se está viendo con mucho interés por ser la primera constitución de carácter paritario, y eso es muy importante, y yo creo que todas las experiencias y desde los distintos sectores y ver de qué forma podemos sacar el mejor resultado, creo que también va a ser muy importante.
Y otro punto que tiene que ver con la participación, vemos que hay varios procesos constituyentes que se han enriquecido por la participación activa de las mujeres en su diversidad. Y su contribución también ha permitido posicionar a las mujeres como actoras cruciales en la construcción de sus constituciones, influenciando los procesos constituyentes con su voz y voto. Y así como la misma constitucionalista Helen Irving destaca, por ejemplo, que cada aspecto de la Constitución tiene que ser considerado en relación al impacto que pueda tener en la vida de las mujeres y sobre las oportunidades de las mujeres de participar en la esfera pública. Y acá, de las expertas internacionales y algunas recomendaciones van directamente a considerar cómo la participación y la relación entre mujeres y hombres afectan el contenido del texto constitucional, asegurar la participación de mujeres u otros grupos que normalmente no son invitados ni escuchados a expresar sus voces y dar sus votos, invitar a mujeres a expresar sus opiniones, ofrecer sus perspectivas, presentar sus deseos y esperanzas también en dicha constitución, transmitir que la participación de las mujeres, sus voces, su experiencia y conocimiento también son importantes para el proceso constituyente y así también para el contenido de la nueva Carta Magna. Contamos con experiencias internacionales donde la participación de las mujeres fue clave incluso para el resultado final, como es el caso histórico de Ruanda, Zimbabue, Sudáfrica y Túnez, que incluyen derechos de las mujeres, incluso, bueno, más allá de los desafíos existentes en estos países, incorporaron, gracias a la voz de las mujeres, elementos que no hubiesen podido ser considerados. Y desde ONU Mujeres creemos que en base a la experiencia comparada planteamos que primero es importante alinear los contenidos constitucionales a los marcos, estándares y principios internacionales, y acá hay varios contenidos también y recomendaciones del Comité de la CEDAW y de la Plataforma de Acción de Beijing, considerar no solo los derechos de las mujeres, sino también la estructura del Estado, para que todo el contenido de la Constitución, desde los derechos hasta la parte más orgánica, reflejen un compromiso también con la igualdad de género. Se deben considerar los derechos de las mujeres y la igualdad de género como un tema transversal, y eso también es algo que ya está destacado en el documento, así que también nuestras felicitaciones también por eso. Tener presente que el lenguaje de la Constitución debe ser inclusivo, de esta manera también, y Valentina también lo mencionaba, repensar el significado de algunos conceptos en la sociedad, como el tema, ya empezar a hablar, ¿cierto?, de las familias en vez de la familia, ¿no? Una nueva noción también de los conceptos de que entendemos como participación, como responsabilidades domésticas, en fin, hay varias palabras que deberíamos avanzar hacia una nueva noción. Y también es crucial seleccionar si se requiere una constitución y esto es una discusión ya más de constitucionalista, y aquí abogados y abogadas también van a entender, también porque esto fue una discusión en un seminario que hicimos de cuándo una constitución requiere especificidades versus ser maximalista, o una constitución con generalidades y que sea más amplia. Y cada una tiene sus oportunidades y sus desafíos, como demuestran las experiencias mundiales. De hecho, hay varias experiencias internacionales en temas cómo se aborda y la incorporación en la Constitución de la violencia contra las mujeres, por ejemplo. Esto se debe considerar como algo específico o como algo más general. Es entonces importante en este sentido lograr un equilibrio entre generalizaciones y especificidad en el contenido constitucional, ya que muchas veces, y esto también es una discusión que va a ser importante ver cómo se va generando la discusión durante el proceso, porque algunas recomendaciones dicen que muchas veces excesivas especificidades pueden resultar también perjudiciales y resulta más conveniente que estas sean plasmadas en leyes, por ejemplo. Ahí hay varios elementos que va a ser muy interesante ver cómo estos temas se van discutiendo en la Convención Constitucional. Y bueno, y también para ir cerrando, una constitución democrática, nosotros vemos que se sustenta en los derechos humanos y en el enfoque de género, y cuyos principios orientadores plantean, ¿cierto?, la igualdad sustantiva, la democracia paritaria, en tanto proyecto político cuya aspiración es construir una democracia sin desigualdades basadas en jerarquías de género. Y bueno, yo creo que acá implica una nueva perspectiva democrática, societal, en el cual el alcance de la igualdad sustantiva debiera posibilitar el pleno ejercicio de los derechos, haciendo posible su reconocimiento, ejercicio y protección de manera plena
e irrestricta y para cada una de las personas y en cada uno de los países. Este es el horizonte donde nosotros vemos que puede ir este proceso político en Chile, y también señalando que este proceso no es neutro al género, sino que también trabajamos para aportar a una discusión en la que los temas de género, independientemente del sector político, estén en el centro del debate como una oportunidad para el fortalecimiento de la democracia, y creo que estos temas hoy día no solamente están en concordancia con los estándares y los compromisos internacionales respecto a los avances de esta agenda, sino que también con la Agenda de Desarrollo Sostenible de aquí al 2030. Una oportunidad histórica de aquí al 2030. Vemos hoy día también producto de la pandemia que muchas de las metas que se habían planteado de agendas de desarrollo, ya María José mencionaba al inicio este retroceso de 10 años, por ejemplo, en lo que es participación laboral femenina. Hoy requerimos mirar también un nuevo país de una nueva forma, y creo que la oportunidad hoy día de poder trabajar poniendo el enfoque de género en esta discusión es fundamental para poder alcanzar todos los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible de aquí al 2030. Muchas gracias. Muchas gracias, María Inés, por tus palabras. Es muy cierto eso que señalas, que una nueva constitución, bueno, aparte de que estamos en la mira porque es la primera constitución paritaria, es muy importante señalar que no basta con considerar a las mujeres y los derechos de estas, sino que también hay que escucharlas, porque es de toda lógica pensar que es mucho más acertado lo que se puede lograr si uno escucha la necesidad y la opinión de las personas a las que quiere justamente incorporar en esta nueva constitución. Así que muchísimas gracias. Nos piden por interno si tú puedes copiar en el chat el link o el acceso a este documento que señala, que nos parece muy interesante poder echarle una mirada. Y bueno, estamos con el tema de la ronda de preguntas. La primera pregunta es para ti, María Inés, y nos preguntan si podrías describir alguna ley en Chile que sea desfavorable para las mujeres. ¿Ahora de inmediato? ¿Sí? Sí, bueno, teníamos, de hecho en ONU Mujeres, junto con la Secretaría General Iberoamericana, se hizo un estudio de varios, también lo puedo compartir acá, de aquellas leyes que hoy día impiden el empoderamiento económico de las mujeres. Hay disposiciones y de hecho algunas que son más conocidas y otras que no se han abordado. Por ejemplo, hay una que por ejemplo tiene que ver, aunque Chile no tiene matrimonio infantil, por ejemplo, hay excepciones que permiten que una menor de 18 años pueda contraer matrimonio. Que es de 16, ¿cierto?, a los 18 años. Y hay un llamado, por ejemplo, al secretario general a eliminar todas esas disposiciones. En Chile no es un tema que se haya abordado, y también hemos intentado, también, por ejemplo, levantar esa data. También hay algunas disposiciones que tienen que ver con leyes que hoy día también están ausentes que impiden también el empoderamiento económico de las mujeres. Hoy día yo creo que también pueden haber existencia de leyes que vayan impidiendo, y también hay la ausencia de algunos avances. Yo creo que uno de los avances hoy día que es necesario hacer y que todavía está sumamente pendiente, que tiene que ver con la ley por una vía libre de violencia, y que contar con una ley integral. Hoy día la ley nos queda corta, porque es una ley de violencia intrafamiliar con una tipificación de femicidio, y acá todos los países están avanzando a estas leyes de segunda generación. Entonces, yo puedo compartir también lo del estudio, porque hay un levantamiento también de aquellas leyes que existen y que de alguna manera van afectando la participación de las mujeres, y otras que tienen que ver todavía con aquellos vacíos o aquellos espacios todavía donde es necesario avanzar. Muchas gracias, María Inés. Tenemos una pregunta para Valentina. Valentina, nos preguntan, ¿a qué te refieres con la afirmación "la biología no es destino"? Bueno, es bien simple. Significa que si bien las personas
hombres y mujeres tienen diferencias biológicas, eso es verdad. No, esas diferencias biológicas no pueden ser la justificación para que existan impedimentos para que el derecho a perseguir el propio destino. O sea, las mujeres, independientemente de ser mujeres, tienen derecho a perseguir su propio destino, de ser mujeres en términos biológicos. Y esa biología no puede ser una barrera para la libertad, para la igualdad, digamos, a la que ellas tienen derecho. Eso significa, y importante agregar acá, que cuando, por ejemplo, Simone de Beauvoir dice no se nace mujer, se llega a serlo, ella no niega las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, sino lo que dice es que desde niñas las mujeres son educadas para tener un papel accesorio respecto al hombre. Es lo que ella llama, ¿cierto?, un papel como de alteridad, como ser un otro, por decirlo así, no un papel de protagonista, un papel de sujeto activo en la búsqueda de sus derechos. Y ella explica, por ejemplo, cómo a los niños hombres se les enseña a ser aventureros, a tener juegos más bruscos, a poder subirse a los árboles, etcétera. En cambio, las mujeres tienen que estar en la casa, sirviendo los platos en la mesa, tienen que, se les educa para agradar al otro, especialmente al hombre. Bueno, entonces ahí la biología es destino, porque se imponen barreras legales y culturales que afectan, digamos, la búsqueda del propio destino por parte de las mujeres. Entonces no implica la negación de la diferencia biológica, y de hecho el feminismo siempre ha reconocido el papel de la maternidad. Hay un feminismo que lo pone, digamos, como de la esencia, por decirlo así. Pero la maternidad, por ejemplo, entre otros elementos biológicos, no puede ser un obstáculo para la búsqueda del propio destino en el caso de las mujeres. Eso significa, creo. Yo también creo, muy bien explicado, Valentina, me encantó tu respuesta. Creo que queda bastante claro a lo que te referías. Y bueno, ya estamos llegando al fin del encuentro. Quiero darle la palabra a María Inés y después a Valentina para que nos den sus opiniones finales respecto de esto y para posteriormente despedirnos en honor al tiempo. Ya estamos llegando al fin. No, muy breve, agradecer la invitación a esta discusión y agradecer también la presentación, agradecer que nos hayan invitado a comentar este documento y también, bueno, y de parte de ONU Mujeres a continuar trabajando en esta línea y bueno, y que cuenten con nosotros también para cualquier información que se necesite y futuras discusiones sobre esto, porque ya vemos que se van a ir generando estos espacios de conversación y diálogo y que esperamos que sean igual de fructíferos como el de hoy. Muchas gracias. Bueno, también tengo que decir unas palabras, sí, supongo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Reitero que estoy muy contenta, digamos, con el documento. Creo que es bastante power, como se dice, bastante rupturista en el marco de la derecha. Eso a mí me encanta, porque me encanta que correr las barreras, digamos, de la derecha. Y esto lo digo porque yo, bueno, soy militante de Bópoli y he escrito sobre el tema de la derecha, entonces tengo como ese interés, esa sensibilidad de ir corriendo, digamos, los conos, como también se dice muchas veces. Así que felicitaciones a Horizontal, que en mi casa yo trabajé en Horizontal, felicitaciones a la autora del documento, y bueno, vamos para adelante, sigamos avanzando con más documentos, con más cosas, para precisamente, digamos, avanzar en nuevos temas y en una perspectiva nueva para el sector político al que pertenecemos, y en particular, digamos, poder ir avanzando en estas cuestiones de género que son muy importantes y que son batallas que hay que dar en la sociedad en su conjunto, como incluso en términos políticos más en particular, en el sector político, digamos, al que se pertenece. O sea, esas dos dimensiones están presentes y Horizontal, a través de este documento, responde a esas dos dimensiones. Así que felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Una vez más quiero expresar a nombre de todo el equipo de Horizontal nuestra gratitud, Marina y Valentina, por habernos acompañado esta mañana, también a la subsecretaria María José Abud, que bueno, fue parte en principio de la elaboración del texto. Quiero agradecerle también a la audiencia por acompañarnos, por darse el tiempo, y quiero invitarlos para que nos sigan acompañando en los ciclos de seminarios, propuestas para el debate constituyente. Se vienen temas muy interesantes. Creo que esta apertura al diálogo nos hace bien a todos para entender cómo el proceso y hacernos parte desde algún lugar en este momento histórico que estamos viviendo como país. El próximo viernes vamos a presentar nuevas propuestas de contenido en el seminario titulado Hacia principios constitucionales económicos compartidos,
donde va a participar la economista Paulina Yasigi, el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés y el director ejecutivo de Horizontal Sebastián Izquierdo. Pueden inscribirse desde ya en el sitio web de Horizontal, donde se va a ir actualizando semanalmente la información y se van a ir subiendo los documentos correspondientes a cada seminario. Espero que con estos seminarios podamos tener un diálogo público rico que nos sirva a todos, y les quiero agradecer una vez más por estar con nosotros y que tengan muy buen día. Una vez más, muchas gracias Valentina, María Inés y María José. Hasta luego.